Amén, gloria a Dios. Vamos a leer ahí en la Biblia, en Evangelio de San Juan, capítulo 4, Evangelio de San Juan, del verso 46, San Juan 4, 46. Dice la Biblia: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Esta segunda señal ya había hecho la primera. ¿Dónde? En Caná. ¿Cuál señal? La de convertir el agua en vino. San Juan, cuando cierra su evangelio, dice: hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan. Pero estas, las que están escritas, están allí precisamente para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El que cree tiene vida eterna en el nombre de Jesús. Y Juan aquí nos revela el objetivo que tiene en la presentación de su evangelio, y es que por medio de las señales que Jesús hizo, tengamos esa fe, esa convicción: Cristo, el Hijo de Dios, o Dios hecho semejante a los hombres, o Dios en semejanza de carne, de pecado, Dios manifestado en carne. Y al creer esa verdad tenemos vida, vida plena, vida eterna. Gloria a Dios. Él tomó esa humanidad para poder llevar sobre sí mismo los pecados. Él no conoció pecado, pero por nosotros cargó los pecados de todos nosotros para hacernos libres para su gloria. Él hizo muchas otras señales, dice San Juan, que no habrían sido posibles recopilarlas en algún libro, pero Juan rescata algunas señales, seleccionó 7 señales que son contundentes para que quedara completamente comprobado que Jesús es el Todopoderoso. La primera ya la vimos allá en Caná de Galilea, cuando él convierte el agua en vino, dando a entender que él tiene el poder para convertir una vida insípida, una vida que no tiene la calidad que debe tener, y convertirla en la vida de una calidad superior. Es la vida que el Señor ofrece. La vida que ofrece el mundo, que ofrece el pecado, aunque puede ser muy aparente, aunque se aparenten muchas cosas o mucha felicidad, es una vida hueca, vacía e inferior. Pero la vida que Cristo ofrece es la mejor vida de todos. Es la vida que viene de arriba, gloria a Dios. Y esta sanidad de la que hablamos ahora habla de el hijo de un oficial del rey, el rey de turno, y allí hay un oficial, y este hombre recorrió más de 30 kilómetros para llegar ante el Señor. Aparte de eso, él tenía un rango militar, pero ni la distancia ni su elevada posición fueron impedimentos para que él se acercara hasta el Señor Jesús. Qué lindo cuando nada impide que una persona se acerque a Dios.
La Biblia dice que había un hombre, vivía en el cementerio, desnudo, poseído por miles de demonios. Y cuando llegó el Señor Jesús allá donde él estaba, la Biblia dice que él corrió y se postró ante el Señor, con todo y los miles de demonios que tenía. Porque cuando alguien desea acercarse al Señor, puede acercarse a Él y el Señor le garantiza una bendición, una ayuda, su gracia. Y este hombre me llama la atención, un militar de alto rango, un militar reconocido allí, y dice que se presentó ante el Señor y le rogó. Usted sabe que los militares no son dados a rogar, no son dados a postrarse, pero es que había una necesidad. Y tú sabes, las necesidades doblegan el orgullo. Las necesidades doblegan al que sea. Tenía un hijo que estaba enfermo, y dice él que estaba a punto de morir, pero él se acercó allí ante este Jesús de Nazaret, que tal vez él no conocía muy bien, y le dice: Señor. Se dirige a Jesús como Señor, no porque supiera que Jesús era el Señor, sino como un término de cortesía, de buena educación, porque no todo el que le dice a Jesús Señor se lo dice con la revelación de quién es Él realmente. Pero este hombre tenía una buena educación, pero no tenía revelación. Y si usted se pregunta qué es más importante, la educación o la revelación de la palabra de Dios, ¿qué le diremos? Pues prepárese todo lo que quiera, sea la persona más educada posible, pero a eso añada la revelación de la palabra de Dios. Esta revelación la pueden obtener hasta las personas que no sepan leer ni escribir. Puede haber una ancianita aquí que no pasó más allá del primer grado escolar, pero que tiene la revelación de que Jesucristo es el Señor y el Salvador y el Todopoderoso. O puede haber un doctor, un magíster en cualquier especialidad y todavía no tener esta verdad. Lo que honra la vida de una persona es que conozca al Señor. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios y no hay más. A su nombre sea la gloria. Sin embargo, aunque este hombre no tenía, y es que todos nos acercamos hacia el Señor. Cuando llegamos a la iglesia, a su reino, tenemos escaso conocimiento de la Biblia, de lo que es la palabra de Dios. Tenemos escaso conocimiento, pero él ve un corazón humilde. Porque para que este oficial se esté postrando y esté rogando, tiene que ser que era un hombre que se estaba sabiendo humillar, y Dios ve a los humildes con gracia. Gloria a Dios. Un corazón humilde es muy estimado delante del Señor. Es por eso que cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con esa humildad. Antes de que mi hijo muera, le dice: desciende, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Cómo le respondió él? ¿Recuerdan? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Oiga, ¿usted no nota que a veces el Señor responde de una manera un poco, ¿cómo le parece a usted? Descortés, ¿sí? O sea, el hombre viene, se postra, se humilla y dice: si no vienen milagros y prodigios, no van a creer. Y luego usted nota que María en la boda de Caná le dice, así con humildad y sencillez, se les acabó el vino. Y él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Sí? En otra ocasión, una mujer sirofenicia con un tremendo problema que también tenía, y él le respondió de una forma muy poco cordial. Un padre llevó a su hijo gravemente atormentado por un demonio, y como sus discípulos no pudieron echarlo, el hombre se lo llevó al Señor. ¿Y cómo le respondió el Señor a este hombre? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Tráiganlo acá. Así. Y aquí está este hombre. Oiga, y a veces uno como pastor por ahí medio se le da, dice ahí, se le vuela el genio a uno, y ya el hermano se pone bravo. No quiere volver a culto, se enoja. Aquí está este hombre llegando de esa manera, muy cortés, muy educada, en esa gran dificultad. Y el Señor le responde así: si no viereis señales y prodigios, no creeréis.
Recuerde que este hombre es un militar. Y a esta clase de personal, ellos no son muy dados a soportar las indelicadezas de nadie. Este era un oficial del rey de turno, está frente a un carpintero, porque se ha enterado que ese carpintero tiene un poder especial. Y aunque el Señor le responde de una manera poco amable, sin embargo, él no reaccionó como otro militar por allá en el Antiguo Testamento, llamaba Naamán, estaba lleno de lepra. Y le dijeron, mire, allá en la tierra de Israel hay un profeta, vaya, que él ora por usted, invoca el nombre de su Dios y usted es sano. Y el militar fue con todo su séquito ahí, todos sus inferiores, y llegó a donde Eliseo. Y Eliseo ni salió de su tienda, no salió de su camping. Le mandó la razón con un siervo. Y eso fue tremenda ofensa para el militar. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que yo, el capitán Naamán, vengo aquí y este hombre ni viene a recibirme? Oiga, Dios sabe derribar el orgullo de las personas. Y le mandó decir con el siervo, dígale que se bañe 7 veces en el río Jordán y quedará listo. Y que al hombre no le va gustando, se sintió ofendido, sus súbditos lo convencieron y finalmente recibió el milagro. Pero este hombre que está aquí frente a Jesús, aunque la respuesta del Señor tal vez no le pareció tan cortés, sin embargo, él está allí humillado. Él no se fue diciendo que falta de respeto, que falta de educación. No, el hombre mostró humildad y el Señor le agradan los humildes. Si tú de verdad quieres seguir a Cristo, debes comenzar a humillarte delante de Él. Hay gente que se le ha predicado, se le ha dicho, se le ha enseñado y resisten, son soberbios o le ponen señales a Dios. Si Dios me hace esto, pues yo le hago el favor de bautizarme en su nombre. Si Él me hace esto, pues yo le hago el favor de estar con Él en el cielo. Oiga, tremendo, ¿no? Pero este militar se humilló, soportó ahí tal vez el momento y halló gracia ante los ojos del Señor. Ahora, yo me estaba preguntando por qué el Señor a veces contestaba así o reaccionaba así algunas veces. Precisamente era para probar a la gente que se acercaba a Él. Porque no toda la gente que se acercaba a Él venía con un deseo de conocerlo a Él o de saber quién era Él en sí, sino que muchos venían era con el objetivo de obtener algún favor momentáneo, la sanidad, el alimento, la llenura de sus estómagos, como sucedió en la multiplicación de los alimentos. Querían tener lo que Él daba, pero no lo querían tener a Él como Señor y Salvador. Muchos querían acercarse con el fin de obtener algo, pero el Señor estaba interesado que la gente no lo viera como la ambulancia de las emergencias solamente. Aunque Él sí nos sana, Él sana nuestros cuerpos, Él provee nuestras necesidades, Él nos da todo lo que necesitamos, pero Él quería que ellos no lo vieran solo como el milagrero, solo como el que tú puedes buscar en tus apuros momentáneos y luego se olvidaban de Él, sino que el Señor probaba a la gente hablándole así, a ver hasta dónde ellos de verdad estaban decididos, aunque la respuesta no fuera tan cortés y educada, quedarse más con los favores de Dios, con el Dios de los favores. Y eso es muy importante. Él desea asegurarse que no lo busquemos a Él solo por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Amén, gloria a Dios. Que todo eso pase a un segundo plano, que si queremos proclamarlo como el Señor y el Rey de nuestra vida, entonces sea que Él nos dé o no nos dé, Él sigue siendo digno de que lo amemos, de que lo adoremos. Tú dices, ¿y Dios qué me da para que yo lo adore? Él no tiene que darte nada. Él es digno. Él es digno de que lo amemos, de que lo adoremos, de que lo sigamos, de que nos entreguemos a Él. Algunas veces Él parece indelicado y descortés, pero es para ver qué hay en los corazones de las personas.
Es para ver si realmente la persona lo buscan a Él o alguna bendición momentánea. ¿Cuánta gente no se acercó al Señor de esa manera? ¿Cuántos buscaron sus favores, pero no lo buscaron a Él? Incluso en la actualidad, muchas personas han obtenido favores, bendiciones, ayuda. La misma gente dice, si Dios no lo hubiera hecho, yo hasta muerto estaría. Yo fui allá a esa iglesia y oraron por mí. Yo estaba en una tremenda crisis, en un tremendo problema. Oye, y lo testifican, pero no siguen al Señor. Cuando pase toda esta situación de pandemia y de crisis mundial, si es que algún día pasa, todos aquellos que hoy están buscando a Dios por causa de la pandemia, ¿lo seguirán haciendo? Todos aquellos que están oyendo el evangelio porque creen que el apocalipsis se está cumpliendo después de que vuelva a la normalidad, si es que algún día vuelve, ¿seguirán con ese deseo de seguir al Señor o será solo por el miedo que les causa? Solo Dios lo sabe y conoce el corazón de todas las personas. Lamentablemente es que en algunos casos todo esto ha servido no para que la gente se acerque, sino para que muchos se alejen y se debiliten. Una buena pregunta que tienen que hacerse todos los seguidores de Cristo es: ¿queremos nosotros la bendición de Dios o queremos al Dios que bendice? ¿Queremos la sanidad o queremos al sanador? Si Él no te sanara, ¿seguirías amándolo? ¿Seguirías alabándolo? ¿Seguirías adorándolo? Si Él no te da todo lo que tú le pides, ¿tú le seguirías siendo fiel a Él? Hubo un hombre muy enfermo que perdió todo y lo que le quedaba, la salud, la perdió, y rascándose con un cascajo a causa del desespero dijo: el que me dio fue Dios, el que me quitó fue Él, sea su nombre bendito. Y aunque Él me mate, yo sigo esperando en Él. ¿Quieres el milagro o quieres al Dios de los milagros? Aquí hay un buen ejemplo. El oficial le dijo a Jesús: Señor, desciende conmigo. Este hombre le está diciendo: te quiero a ti, te necesito a ti, no me quiero ir sin ti. Y el Señor vio sinceridad en este hombre y ahora procede a probar sus palabras. Las que él está diciendo se las va a probar y le dice: ve, tu hijo vive. Y con esto el Señor quiso decir: si de verdad hay sinceridad en ti, vas a creer en mi palabra. Si de verdad hay sinceridad en ti, vas a creer que mi palabra tiene poder aún a la distancia. Debes creer, el Señor lo está probando, debes creer que soy omnipresente. Debes creer que aunque estoy aquí parado en este lugar, en este espacio físico, sin embargo también estoy allí donde está tu hijo. El Señor quiere probar esas palabras de que este hombre, y pensemos un momento, cuando el oficial oyó lo que el Señor le dijo, ¿qué cara hizo? ¿Qué cara haría el oficial? ¿Se quedó pensativo? Bueno, yo vine por él, pero él me despacha diciendo que crea que mi hijo acaba de sanar. Y es que aquí está la señal. Recuerde que la señal va más allá del milagro. Y la señal es que debemos creer que Jesús es omnipresente y omnipotente. Que Dios prueba lo que tú le dices. Que Dios prueba lo que tú le cantas. Esta mañana hablábamos algo de eso. Que cantamos tantos coros y decimos, y aquí con lágrimas en los ojos y manos levantadas, que nos comprometemos con Dios cantando, y entre semana nos olvidamos de lo que cantamos y lo que oramos. Pero el Señor prueba lo que nosotros le decimos a Él. ¿Cuántos de ustedes le han dicho alguna vez: Señor, te quiero servir? Ah, no, ya nadie. Entonces terminemos. ¿Cuántos le han dicho: yo quiero ser luz allá donde esté? Y usa mi vida y yo quiero hablar. Y entre semana, y me parece que tú eres cristiano. Y que me puedes hablar algo de la Biblia. Estoy ocupado. Bueno, y no dice que quieres hablar, quieres proclamar. El Señor prueba nuestras palabras. Señor, desciende conmigo. Ah, bueno, si de verdad crees en mí,
Debes creer que aunque yo esté físicamente aquí, también estoy allá en tu casa. Prueba de fe. Prueba de fe. El Señor está interesado en que creas a su palabra. Y a renglón seguido dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hay que creer la palabra para ver el milagro. Creyó la palabra y se fue. Él se encontraba frente a dos opciones: o creer o no creer. Son las mismas opciones frente a las cuales está todo ser humano. O cree lo que Dios le dice o desecha lo que Dios le dice. Si tú dices yo creo, tienes que obedecer, porque el que cree obedece. Entonces él está frente a dos opciones y él escogió la mejor. Decidió creer lo que dijo Jesús. Es mejor creer lo que dice el Señor y descansar en su palabra. ¿Cuántos kilómetros tenía que ir? 30. Y tenía que 30 kilómetros creyendo. Él me dijo que cuando llegara a mi casa, mi hijo estaría sano y vivo. Y yo creo que se fue dando ánimo, porque la palabra de Dios le infunde ánimo a uno. No, él lo dijo. Yo he oído que él hace muchas cosas. Creo que es así. Y fue un camino de fe. Es un camino de fe. El camino que el Señor nos llama a recorrer es un camino de fe. Caminamos por fe y no por vista. Gloria a Dios. A veces nos desafía la gente, pero ustedes han visto a Dios y ustedes ya estuvieron en el cielo. No lo hemos visto ni hemos estado allá, pero creemos. Esta es la fe que ha vencido al mundo. Esta es nuestra victoria. Es pues la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no hemos visto. Es más fuerte nuestra convicción que nuestra vista. Amén. Gloria a Dios. Y a ti que quieres seguir al Señor, a ti que quieres caminar con Él, ármate de fe. Te van a atacar la fe. Lo que el diablo va a querer contaminarte es tu fe, porque una vez contaminada tu fe se derrumba todo. Pero cuando tenemos la fe en el Señor, yo no sé lo que sucede, pero uno comienza a tener confianza, convicción, y Dios se glorifica, porque esto le agrada a Él. Sin fe es imposible, pero con fe todo es posible. Y se fue a su casa, caminando por la fe. Decidió creer al Señor lo que Él dijo. La fe te libera de la ansiedad. Nosotros somos llamados a creer y Dios a obrar. Creemos que Él todo lo puede. Creemos que no hay nada imposible para Él. Pero si Él en su soberana voluntad decide no hacer lo que pensamos, igual debemos seguir creyendo. Gloria a Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, al Señor hemos visto, está resucitado. Lo vimos. ¿Qué dijo Tomás? No, yo tengo que ver, porque tú sabes, tanto Mesías por ahí uno no sabe, ¿no? Y se le apareció al Señor y le dijo: bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Oiga, esa bienaventuranza es para nosotros. No vemos, pero estamos convencidos de que Él es real, de que Él es el Todopoderoso. Amén. Aplauda al Señor en esta tarde, si puede hacerlo. Dios nos llama a creer lo que Él dice. No a decir qué bonito es eso, qué bonito dice en la Biblia, qué bonito el Evangelio. No, es a creer lo que Él dice. Sin embargo, el hombre creyó, pero todavía no estaba completamente comprometido. Hay un tipo de fe que todavía no es un compromiso de corazón, porque al final dice al final, y creyó él con toda su casa. Y esta es una fe más completa. Es el tipo de fe que se entrega totalmente con todo lo que tiene. Cuando finalmente el militar llegó a su casa,
sus criados salieron a darle la buena noticia de que su hijo estaba sano y vivo. Entonces él hizo una pregunta. Bueno, díganme a qué hora. Yo no sé, bueno, en ese tiempo no habían relojes digitales ni celulares, ¿no? Pues, el Señor me dijo a esta hora, a esa. Habían una clase de medir el tiempo que él sabía cómo. Y él hizo la pregunta: ¿a qué hora comenzó a estar mejor mi hijo? Como a las 7, le dijeron. Y ahí él entendió que esa fue la hora en que el Señor dijo la palabra. Y es ahí cuando viene el compromiso total de este hombre. Él venía creyendo, pero todavía no estaba firmemente convencido de lo que Dios le había dicho. Y cuando él ve el cumplimiento de esa palabra, viene el compromiso total de ese hombre, pero no solo de él, sino juntamente con toda su familia, porque dice la Biblia, creyó él con toda su casa. Note cómo es el desarrollo de la fe de este hombre. Primero, creyó lo suficiente para ir a pedirle la ayuda al Señor. Creyó que Dios, el Señor, le podía ayudar. Segundo, creyó en la seguridad de las palabras de Jesús, que su hijo sanaría, y actuó en fe. Y tercero, él y toda su casa creyeron en Jesús. El hombre fue dando pasitos de fe. ¿Acaso esa no es la vida cristiana? ¿Acaso ese no es el camino de Cristo? Dar pasitos de fe. ¿Cómo comenzaste tú? Los que hoy llevan 20, 30 años en el evangelio, con un primer paso. Cuando llegamos a la iglesia, al evangelio, ¿no es cierto que esta gente nos parecía locos? No, digan la verdad. Unos gritaban, otros lloraban, otros aplaudían, otros hablaban en un idioma que, uy, ¿dónde caí yo? Pero sin embargo, ahí estaba la presencia de Dios. Y no nos devolvimos, sino que, bueno, yo voy a seguir aquí con esta locura a ver qué pasa. Y seguimos dando pasos de fe. Nuestra fe muy débil. Veníamos, dejamos de venir 15 días, un mes. En el caso mío, iba a un culto, a los 2 meses volvía, los hermanos me llamaban. ¿Qué pasó? No, por aquí en misa. ¿Cómo que pensábamos que se iba a entregar al Señor? ¿Cómo que? Y así, pero mi fe era muy débil, fui dando pasitos. Luego fui a la Biblia, comencé a leerla religiosamente. Y Dios me tuvo paciencia y un día creí lo que dice la Escritura. Y este hombre creyó que Jesús es omnipresente. Entonces digo, ¿cómo? Es cierto, él estaba allá en su cuerpo físico, sin embargo al mismo tiempo estaba aquí en este lugar y en el mismo instante sanó a mi hijo. Ese Jesús tiene que ser el Señor, tiene que ser Dios, tiene que ser el Todopoderoso. ¿Saben qué, familia? Vamos a creer en él. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todo comenzó por una necesidad, pero terminó en la salvación de una familia. ¿Cómo el Señor usa estas cosas para salvar una familia, para desafiar nuestra fe? Ahora a él le queda claro que Jesús tiene todo el poder, que está en todo lugar, que aunque estuviera en un cuerpo físico, estaba llenando la totalidad del universo. Entonces llegó a la conclusión de que la palabra de Jesús tiene todo el poder. Y qué maravilloso es creer en la palabra del Señor. Qué maravilloso es creer que Él es el que todo lo puede, que Él es el que nos acompaña en todo lugar. Yo creo que aquí hay más de uno que lo ha creído. Están gozosos y felices. Algunos tienen toda su familia. Qué lindo. Toda la familia, hermoso. Toda la familia del evangelio. Cuando uno cree en la palabra de Dios, suceden cosas maravillosas. A los que ya hemos creído, Él nos dejó una palabra que es el ancla de nuestra esperanza. Él nos dijo, me voy, pero volveré. Y aquí estamos, aferrados a esa palabra.
y sentimos que hoy más que nunca está por cumplirse. Estamos aferrados, me voy pero volveré, me voy a preparar un lugar para vosotros. Ahí estamos aferrados con manos, pies, uñas, dientes y toda la fe. Y aunque la gente diga lo que quiera decir, estamos aferrados a que Él volverá y lo estamos esperando.